Pues nada, bienvenidas a este encuentro con Juan. Nos visita de nuevo a darnos esta charla sobre endodiscriminación a personas LGTB, en este caso personas bisexuales, y todo tiempo para ti. Nada, gracias de nuevo por la invitación y vamos al tema. Dentro de la endodiscriminación es verdad que hay muchos sectores, aunque últimamente se está señalando sobre todo el tema de personas mayores LGTB, el tema de personas transexuales en toda su diversidad y el tema de la bisexualidad, son los que más están destacando. Pero es verdad que hay muchos pequeños grupos, pequeños colectivos dentro de la diversidad sexual que están en un segundo o en un tercer plano, ¿no? Y es interesante hacernos eco de ello y responsabilizarnos en lo que podamos. Ahí. Vale. Cuando hablamos de endodiscriminación, simplemente el término, como el prefijo endo, habla de la discriminación ejercida dentro de un colectivo, dentro de un grupo. Aplicado al colectivo LGTB, sería la discriminación dentro del colectivo a algunas de las realidades de la diversidad sexual. No acabo de quitarlo yo. Dale. Ahí. Como ya sabéis por otra charla, me gusta mucho el tema de la etimología. Estamos hablando de discriminación o de endodiscriminación dentro de la sexualidad. Y es verdad que el origen de la palabra sexo, aunque ahora tenga las connotaciones que tiene, es un origen bastante curioso, que habla básicamente de separación, de sección, de diferenciación. Lo esencial del sexo es separar una cosa de otra, que tiene mucho que ver con cómo se ha construido la idea de la sexualidad en nuestra cultura. Como decía, nuestra cultura es tremendamente sexista en el sentido etimológico de la palabra. Tiene mucha necesidad de diferenciar, de separar una cosa de otra. Y esta separación además lo hace de forma dual, lo hace en dos polos o en dos extremos. La gran separación que tiene el mayor peso a nivel cultural y que tiene que ver con la sexualidad es la separación de hombre-mujer. ¿Vale? Nuestra cultura es una separación dramática, fundamental, a nivel de identidad personal, identidad social, identidad grupal, de papeles, de significado de identidad del cuerpo, tiene una trascendencia brutal. Esa es la separación principal, la de hombre-mujer, y luego otras dos palabras que también derivan de la misma raíz, de la misma etimología que sexo, que son genitales como unidad o sección distinta de otra, que dota de identidad, y de género como una extensión de la misma. Esta separación en secciones se realiza de forma dual, somos fruto de la tradición dualista, ¿no? Los que estuvisteis en la última charla, desde la tradición platónica a luego las diferentes evoluciones judio-cristianas y nacional-católicas, este dualismo básicamente la diferenciación entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Esta tradición dualista es también nuestra base dentro del sistema cultural para ejercer y argumentar la discriminación. También es curioso que etimológicamente discriminación habla de acción y efecto de discriminar, de separar, de diferenciar. Jugando un poco con las palabras, la discriminación tiene que ver con esta herencia dualista de separar lo bueno de lo malo. Dale con... Ahí. La discriminación es una forma de mirar que es está muy metida dentro de nuestros referentes culturales. Nuestra forma de identificarnos, de tener una identidad, de pertenecer, de formar parte de algo y de diferenciarnos de lo que no formamos parte, tiene mucho que ver con estos mecanismos de inclusión y exclusión, que nos permiten desarrollar una identidad a nivel individual, a nivel social, a nivel grupal, a nivel familiar, a nivel nacional, a cualquier nivel, pero esa misma capacidad de desarrollar una identidad también implica prejuicios, estereotipos, actitudes de negación, incluso de ataque activo a otras realidades. Nos identificamos para pertenecer a lo bueno y nos desidentificamos para no pertenecer a lo malo. Queda argumentada con esta necesidad de identificarnos y de diferenciarnos, de discriminarnos, queda argumentada toda, tanto la negación o la invisibilización de algunas realidades como la acción activa de atacar a esa parte mala. Cuando cada uno de nosotros atacamos a lo que consideramos malo, estamos reafirmando nuestra pertenencia a lo bueno, a lo válido, a lo adecuado.
con todo el afán provocativo que ya sabéis que tengo en mis charlas, todos sentimos el derecho o incluso la necesidad de discriminar, de separar lo que es adecuado de lo inadecuado, de los que lo hacen bien a los que lo hacen mal, de los que pertenecen a una categoría y los que no pertenecen. Oh, esto se ha movido. Bueno, la discriminación... Déjame el teclado, y te las voy pasando bien. No hay problema, se ha movido el texto. Está perfecto. Vale. Simplemente es hacer notar un poco con esta imagen que tanto la discriminación a nivel general como la discriminación dentro de la diversidad sexual es un tema que nos afecta a todos, que nos afecta directamente porque somos discriminados o rechazados por determinados grupos o colectivos, pero nos afecta directamente porque somos partícipes activos de discriminar o de diferenciar o de juzgar como inadecuados determinadas manifestaciones. Todos formamos parte de esta endodiscriminación. Hay alternativas. La primera versión de esta transparencia llevaba una admiración, luego puse una interrogación y al final lo dejé en neutro. Porque es cierto que hay alternativas dentro de las dos grandes tradiciones de pensamiento a nivel filosófico y teológico o religioso, la platónica agustiniana, como Platón y San Agustín, que tiene más que ver con toda la tradición dualista, y la línea de Aristóteles y Santo Tomás, que es antidualista, que es integradora. Esta postura, que es posterior al dualismo, permite una integración, una mirada distinta, bastante más... ¿cómo digo esto sin que suene ideológico? Bastante más sano, bastante más coherente, porque permite una vivencia tanto del cuerpo, del espíritu, de la realidad del ser humano, de la vida, más integrada y no tan escindida en polos opuestos. Desde el punto de vista de la doctrina católica se señala la inconsistencia del dualismo. Solo a modo de ejemplo con esta cita que ya comentaba el último día. Dios miró las cosas que había creado y vio que eran buenas. Desde esta postura, de esta mirada, todo lo que existe es válido. Todo es, desde la religión desde la mirada más religiosa, todo es obra de Dios, con lo cual todo es bueno, todo es válido, todo tiene su sentido. Es una ruptura absoluta con una tradición que habla de bueno y malo, que habla como de en términos muy simplistas, pero del reino del bien y reino del mal, ¿no? Todo este maniqueísmo de el demonio y toda su influencia y los seres malignos frente a una lectura que habla que todos los seres son buenos, todo lo que existe tiene un sentido dentro de esa creación. Tanto a nivel más teológico o religioso como a nivel filosófico. Esta parte lo que defiende es que todo lo que existe es válido. Especialmente es importante con la reivindicación de la materia. Esta idea en que el verbo se encarna y existe una reconciliación con el cuerpo, con la intimidad, con la sexualidad, como algo natural, válido, sano, ¿no? No existe esa diferenciación como del cuerpo, nunca recuerdo si es San Agustín o Santo Tomás, algo así como el cuerpo es un saco de vísceras cubierto de piel relleno de podredumbre, algo así. San Agustín. Sería San Agustín. ¿Cómo? Que sería San Agustín. Sí, claro, por la orientación. No existe esa división, sino que existe una mirada mucho más integradora, más tranquila, más serena, más de aceptación, no tanto de juicio o de expulsión. Esta mirada no dualista permite integrar y mantener la idea de unidad y no de partes extinguidas o separadas. Es una idea de base muy interesante y muy sana para hablar del ser humano en toda su variedad y también para hablar de la sexualidad y de la afectividad. Integra con bastante facilidad dos términos que ya son complicados, que es el sexo y el afecto. Aquí se integran de una forma muy coherente, muy sencilla, muy obvia, y también integra con mucha facilidad el concepto de la bisexualidad, ¿vale? que en el otro, en la mirada dualista, queda bastante mal parada, pero aquí se integra con facilidad. Esta mirada no dualista neutraliza los mecanismos de inclusión y exclusión que propicia la discriminación. Desde aquí hay una cosa más de aceptación, de ver la validez y la adecuación de toda la diversidad. Lo digo un poco como precedente porque estamos hablando en el fondo de discriminación y es verdad que la discriminación tiene una base filosófica muy anclada en la mirada dualista, en la mirada de que hay cosas buenas y malas. Y no tiene por qué ser necesariamente así. O sea, es una forma de... Es curioso, perdona que te pare, sí. Porque ya que estamos aquí un poco en familia, pero fíjate que
que tú no eres una persona que te identifiques por lo religioso. Y sin embargo, puedas mirar esta frase de la creación y poder, partiendo de eso que es profundamente religioso, profundamente cristiano, el que puedas hilar dentro de esa mirada también que se une a lo aristotélico y a lo que trabajó Santo Tomás, y que puedas ver desde, o sea, sin ningún prejuicio, porque si tú fueras un cura, yo te diría, vale, es que como eres cura, pero es que no es el caso. Y por eso es por lo que me parece especialmente significativo que viniendo de ti puedas hilar de una manera absolutamente imparcial, pues de esta forma. Entrando más en temas de filosofía, es verdad que muchas veces la herencia cultural que tenemos es muy azarosa. O sea, si toda la herencia de Aristóteles no hubiese sido monopolizada en su momento por grupos que la religión católica consideraba malos, y luego lo rescató en medio de aquella manera, y fue una cosa medio extraña. Si la evolución histórica hubiese sido distinta, igual nuestra percepción ahora de la realidad, nuestra percepción sería muy distinta. O sea, a veces hay elementos ideológicos, políticos, históricos, que cambian de forma radical la herencia que tenemos. Pero yo creo que es innegable hablar de una base teológica religiosa cuando hablamos de cualquier aspecto del ser humano, porque estamos construidos desde ahí, tanto a nivel de referentes como a otros niveles. Y yo también, como soy ingeniero y no he estudiado, vamos, estudié filosofía, pero muy poco, pues me llama mucho la atención que, o sea, lo muchísimo que la filosofía tiene de implicación en nuestra vida diaria. Que es, vamos, que eso supongo que los que sean más de letras ya dirán, vaya descubrimiento que haces, pero ciertamente, pues yo al escucharte lo voy haciendo. A mí me gusta mucho tanto el tema de la lingüística, la construcción del lenguaje, la etimología y el tema de la filosofía y la antropología, porque todas las disciplinas tienen cosas muy interesantes. Pero es verdad que abren mucho como la mirada. Y en aspectos como el que estamos hablando, que están tan férreamente construidos, interiorizados y asimilados como que son así, no es como llevar las gafas y mirar a través del cristal. No hay un cuestionamiento del cristal. Entonces, sí creo que tiene sentido a veces cuestionarse el cristal por el que estamos mirando. Y miramos por un cristal muy polar, muy extremo, muy de dicotomía, que viene de la tradición dualista. Y no en todas las culturas, ni en todas las partes del mundo, ni en todas las miradas, ni en todos los colectivos, ni en todos los grupos, ni en todas las ideologías se mira de esta manera. Bien. La bisexualidad, ponemos ahí con lucecitas y cosas. La bisexualidad está atacada o está rodeada por dos flancos de batalla. Uno es la discriminación externa, que responde a lo que se llama sistema de discriminación, que es cualquier tipo de ideología o de sistema organizado que de forma activa descalifica o lucha contra otras realidades, como el heterosexismo, el patriarcado, el machismo, etc. Y también una discriminación interna o endodiscriminación, en dos facetas, propia del colectivo LGTB en general, que tenga diversidad, que tenga dificultad para conocer o para aceptar o para integrar la diversidad de las personas bisexuales, y también dentro del propio grupo de personas bisexuales. Igual que dentro del grupo de los homosexuales, puede haber personas que desprecien o juzguen a otro homosexual porque tiene pluma, o porque tiene un estilo de vida más liberal, o porque no se ha casado y no ha adoptado hijos, o porque la gente, en esta línea que os decía antes, todos nos sentimos como que pertenecemos a una categoría mejor y tenemos casi el derecho de juzgar como peores a otros, ¿no? Igual que sucede entre homosexuales o en cualquier otra categoría, también sucede dentro del propio grupo bisexual. Para entender el contexto de la endodiscriminación es importante recordar muy rápidamente la historia del movimiento LGTB y el lugar que ocupa la bisexualidad. Todos conocemos que en el 69, cuando se producen las revueltas en Stonewall, hay un cambio de toda la trayectoria de lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Se produce un efecto de unión de todos los grupos, de las diversidades, de todas las manifestaciones y una radicalización de las posturas. Se plantan las primeras semillas de la idea de comunidad. Hasta ese momento no existía una idea de comunidad, no existía una idea de tenemos cosas en común, ¿vale? Había una exclusión, una marginalidad, una clandestinidad, pero no una idea de unidad ni de comunidad.
Y es verdad que el matiz del concepto es muy distinto. No tiene nada que ver la idea de comunidad con la de marginalidad o clandestinidad, que tiene una connotación bastante negativa. En este momento es cuando se inicia lo que conocemos actualmente como el movimiento LGTB, tal como lo entendemos. Y es muy interesante ver que hablamos de una identidad como colectivo que se basa en una respuesta ante un enemigo común, se basa en una exclusión activa, en una agresión física, en un machaque progresivo de varias redadas donde la gente físicamente, psicológicamente, emocionalmente, como grupo, se sienten dañados, agredidos, despreciados, humillados. Ese ataque es lo que hace que diferentes realidades de la diversidad sexual se unan, se sientan identificadas. Supone un cambio interesante, que lo comentábamos antes, y es que la línea que se estaba siguiendo hasta ese momento, que tenía más que ver con los movimientos homófilos, que lo que defendían era una postura más conciliadora, más suave, más educada, más... El eslogan que tenían, ellos querían vestir como los representantes como los trabajadores de la Casa Blanca. Entonces exigían a los hombres ir con traje y corbata, a las mujeres ir con falda, con el pelo largo, querían una imagen, de hecho lo ponían así en sus panfletos, de ciudadanos respetables. Esa idea más sumisa o más conciliadora queda eclipsada por esta aparición de la idea de orgullo. Esta idea de orgullo, como decía, interrumpe la trayectoria del movimiento homófilo, que tiene sus elementos negativos, en mi opinión, porque es verdad que había una línea ahí de construcción de una sexualidad no heterosexual que a mí me parece que era muy interesante, pero también es verdad que nos libera del monopolio de la homosexualidad. El movimiento homófilo estaba representado solamente por una faceta de homosexuales y lesbianas que cumplían determinados requisitos en esto que digo de la discriminación, donde ellos estaban en el sitio válido, como para mostrarse públicamente y ser reconocidos como ciudadanos respetables. Pero había un rechazo importante a otra diversidad que no eran respetables y que estaban dañando sus intereses. Entonces, igual que tiene una parte ventajosa, también tiene una parte de pérdida, también tiene una parte ventajosa porque hay una liberación, hay una mayor aceptación de la libertad, de la diversidad. Esta idea de orgullo también hace que se aglutinen diversidades muy diferentes. Se abre diversas formas de sentir la homosexualidad y el lesbianismo, no solamente las que defendía el movimiento homófilo, pero también se abre a una diversidad inimaginable dentro de este movimiento. Por nombrarlo de forma directa, transexuales, travestis, transformistas, prostitutos y prostitutas, jóvenes y ancianos, guapos y feos, ricos y pobres, ciudadanos respetables, y jugando con la palabra no respetables, se unen ante un enemigo común. Hasta ese momento, la militancia, la visibilidad y la búsqueda de derechos estaba reservada a los ciudadanos respetables. Pese a las buenas intenciones de todos estos grupos que se unen, hay que reconocer que tienen historias muy distintas, ideologías distintas, antigüedad, recorrido, tienen muchísimos elementos distintos que hacen que sea necesario un recorrido común para ir construyendo realmente una idea de unidad o de identidad. Aún a día de hoy estamos construyendo esta identidad plural y la endodiscriminación es una realidad innegable y urgente. Es cierto que cada vez más se están planteando charlas o reflexiones o conferencias o mesas sobre la endodiscriminación, pero que la gestión ideológica, y aquí soy un pelín provocador, pero cualquier organización, sea LGTB, del tipo que sea, tiene una ideología de fondo. La gestión ideológica todavía no le está dando importancia al tema de la endodiscriminación. ¿Vale? Se siguen priorizando los intereses de los colectivos con más poder, con más visibilidad, que son homosexuales y lesbianas. Y cuando hay otros temas de por medio a nivel de política o de visibilidad, pues se incluyen otros elementos. La unidad dentro del colectivo tiene más que ver con la unión como víctimas de un agresor común que con la creación de una identidad o referentes comunes. Nuestra identidad es como expulsados, como los no heterosexuales, los no respetables, los no válidos. En esta cosa de discriminación de lo bueno y lo malo, estamos en el lado malo. Eso es lo que une. Pero realmente se crea una amalgama artificial, por definición, donde se integra diversidad de la orientación sexual, diversidad de la vivencia de género, diversidad en relación a la identidad sexual, y todo esto con un abanico de variables como estilo de vida, referentes socioculturales, edades, raza, religión, clase social, poder adquisitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, realmente, esta idea que
es muy loable y que tiene muchas ventajas de colectivo, de unidad, LGTB, I, Q, más H, todo lo que queramos meter, es muy interesante, es muy deseable, pero realmente es un objetivo bastante complicado y que nos llevará todavía un tiempo considerable. La construcción de la orientación sexual es también un elemento importante para entender cómo funciona la endodiscriminación. El interés del ser humano por su propia sexualidad está basado básicamente en el tema reproductivo, y se mira sobre todo desde una perspectiva médica y patológica de lo que falla en ese referente idealizado de la funcionalidad reproductiva eficaz, ¿no? Entonces, cualquier manifestación, tanto de disfunción, la propia disfunción sexual, que la propia palabra viene un poco de ahí, cualquier cosa que no funcione a nivel sexual, como cualquier práctica o manifestación sexual que no vaya orientada a una posibilidad reproductiva eficaz, es juzgada como patológica. Y desde un punto de vista descriptivo, desde la descripción de las variantes de la sexualidad, se empieza a hablar de prácticas sexuales. Esas prácticas sexuales que constituyen el origen de la idea de la orientación sexual hablan en primer lugar de la homosexualidad en el año 68. Posteriormente, en la misma publicación donde se utiliza la palabra homosexualidad de una forma más visible, más pública, se acuña una palabra de cosecha propia que es heterosexual. Esta palabra, en el año 1892, tenía un significado muy distinto al que tiene ahora, y era la atracción sexual patológica por ambos sexos. Hetero de diferente, como que la atracción por los diferentes sexos. Es muy curioso porque realmente se está hablando de bisexualidad desde el inicio. Aunque parece que la bisexualidad nunca ha sido importante, nunca se ha tenido en cuenta, y sin embargo es la segunda práctica sexual que se define, que se le pone nombre. Posteriormente se define como la atracción sexual excesiva y mórbida por el mismo sexo. O sea, perdón, por el sexo opuesto. Entonces ser heterosexual era como un tipo de satirismo de ninfomanía. Era una patología, era una alteración de la sexualidad normal, había un exceso. Y ya posteriormente, pero hablamos del año 1974, hace 4 días, es decir, que realmente es muy reciente. Heterosexualidad se entiende como atracción sexual por el sexo opuesto, sin ninguna connotación negativa. Pero realmente el año 1964 está tremendamente cerca. Y sin embargo parece que estas palabras siempre han significado lo mismo y que la heterosexualidad ha sido siempre el mismo concepto. Como decíamos, todos estos conceptos nombran una patología, pero a fuerza de realidad y de manifestaciones físicas se han visto obligados a integrar otros elementos como la intimidad, el afecto, el amor, la comunicación, el romanticismo, el vínculo, la pareja, la familia, y han acabado sosteniendo una realidad afectivo-sexual muy amplia y muy compleja en palabras inadecuadas para ello. Son palabras que hablan de sexualidad y que hablan de patología. Por mucho que ahora queramos dignificarlas, aceptarlas y sentirnos orgullosos de determinadas palabras, pero están hablando de facetas distintas a las que ahora mismo sostienen. La bisexualidad en concreto habla de sexo, de deseo, de prácticas sexuales, y se les acusa de vicio, de consecuencia de la ninfomanía, de una curiosidad insana, de una perversión de la sexualidad. En el reparto de la herencia de las distintas orientaciones sexuales, le toca ser la más sexual de las orientaciones. Es la que más se acusa de que lo suyo es puro vicio. ¿Vale? Que les gusta tanto el sexo que les da igual 3 que 4. ¿Vale? Son ninfómanos o sátiros que han perdido el norte y ya cualquier cosa que se mueva les atrae. ¿Vale? Pero es la orientación sexual que más está castigada con ser solamente sexo. Y, por tanto, es la menos afectiva. Para algunas personas, en el imaginario colectivo, la realidad afectiva y de vínculo de las personas bisexuales es inimaginable. No se imaginan que se puedan emparejar, o que se puedan enamorar, o que puedan crear familia, porque entienden que los bisexuales son pura sexualidad, que a ellos lo que les importa es tener sexo. ¿Vale? Es la que más dañada está por esta lectura sexualizada, o por este inicio de usar términos que definían prácticas sexuales. La bisexualidad es la que más se ha quedado anclada a esa mirada de estamos hablando de sexo solo. Cuando se dice heterosexualidad, aunque el término tenga el mismo origen, heterosexualidad es una familia con 4 hijos de la mano, casados, que viven juntos y que tienen un perro en una casa del campo. Entonces, se habla de todo un estilo de vida. Y sin
Sin embargo, heterosexualidad también habla de sexos, el término en sí. La bisexualidad aparece cuestionando la norma básica de la estructura dual a nivel sexual, que es la orientación sexual deja de ser polar, hombre o mujer dejan de ser opciones obligadas e incompatibles. Resulta un concepto y una realidad amenazante. La heterosexualidad y la homosexualidad son categorías y grupos sociales con mecanismos de identidad, de inclusión y exclusión, son normativos. De hecho, si el deseo y el afecto tienen posibilidad de tomar forma de manera espontánea, el concepto de orientación sexual en términos duales deja de ser necesario. Y esto es tremendamente amenazante para lo que se conoce como mundo heterosexual. Y también para muchos de los grupos de la comunidad LGTB, especialmente para la homosexualidad o el lesbianismo como grupo de poder o grupo de mando. Una inmensa mayoría de las personas necesitamos identificarnos como heterosexuales, aunque se tengan fantasías o deseos o prácticas con personas del mismo sexo, o como homosexuales, aunque se tengan fantasías, deseos o prácticas con personas del otro sexo. Necesitamos construir una realidad dual y poder pertenecer a una de las categorías mayoritarias. Nuestra identidad individual y social está en juego. La bisexualidad queda construida en la mente colectiva como algo minoritario y anecdótico. Los grandes estudios que se han hecho de descripción de las prácticas sexuales muestran que la bisexualidad es la práctica sexual a nivel de deseo, de fantasía, de práctica, de juego, más frecuente. ¿Vale? Hablamos del 80 al 90% de la población que tiene prácticas, deseos, fantasías bisexuales. Sin embargo, en torno a un 1 o un 3% de las personas se definen como bisexuales. Estamos absolutamente atrapados en esa cosa dualista. Si hacemos un paralelismo con el panorama político actual, es una cosa como el bipartidismo. No hay ningún otro partido que se considere válido para gobernar que no sean los dos que siempre han gobernado. Hay una cosa de definirse, lo digo con todo respeto sin entrar en temas políticos, pero o de izquierdas o de derechas, ¿no? o de uno o del otro. Pero es verdad que hay toda una realidad que va más allá de esos dos grupos en el poder en cuanto a sexualidad. En política hay un medio. A pesar de ser considerada algo anecdótico, la bisexualidad representa una realidad social y de vivencia individual con características propias. Y aquí soy bastante tajante con las palabras. Las experiencias de las personas bisexuales difieren en aspectos importantes de las personas heterosexuales, de las gays y de las lesbianas. La bifobia es distinta de la homofobia y, según estudios, sobre todo en Estados Unidos, de mayor efecto. Las personas bisexuales sufren discriminación y prejuicios entre los heterosexuales y también en las comunidades de lesbianas y gays. La bifobia implica niveles significativamente más altos de angustia y problemas de salud mental en los bisexuales que en la población heterosexual, lesbiana o gay. Aquí siempre tengo la prudencia de puntualizar, igual que cuando se habla de la salud mental de los homosexuales, no quiere decir que por ser homosexual se tengan más problemas de depresión o de angustia o de intento de suicidio. Quiere decir que la homofobia produce más daño y que lleva a mayores problemas de depresión, de ansiedad o de suicidio. Exactamente igual la bisexualidad. No hablamos de que la bisexualidad tenga peores tasas de salud mental, sino que la bifobia implica mayores daños. Y como veremos, en otra transparencia lo matizamos, además esa bifobia tiene un mayor efecto que la homofobia porque los homosexuales tienen un referente mayoritario construido con visibilidad donde protegerse de la homofobia. Los bisexuales no. Los bisexuales sufren el heterosexismo y también el homosexismo. ¿Vale? Sufren el rechazo por parte de la sociedad heterosexual general, pero tampoco tienen un lugar donde se están reconocidos dentro del colectivo homosexual. De hecho, son cuestionados, invisibilizados o ninguneados dentro de muchos colectivos. Yo he atendido a muchas personas que venían rebotadas de otras instituciones donde les descalificaban su vivencia. Decían, no, yo soy, una mujer en concreto decía, yo soy bisexual. Y la psicóloga me ha dicho que no, que yo lo que soy es lesbiana, pero que me cuesta aceptarlo. Como algo, una práctica muy frecuente, muy normal. Entonces, esa bifobia o ese daño no lo sufren los homosexuales. Los homosexuales van a un colectivo donde hay un psicólogo, le dicen, soy homosexual, y el psicólogo le dice, eres homosexual. Eres de los nuestros, te reconocemos, aquí tienes apoyo.
Entonces, los bisexuales no tienen ese punto. Entonces, cuando hablamos del efecto de la bifobia, nos referimos también en buena parte a esto, que tiene un mayor efecto porque no hay esa pertenencia, o sea, esa inclusión. Es muy importante definir la realidad bisexual y reconocer su naturaleza diversa y plural. La bisexualidad puede incluir, entre otros, otras personas que se ven atraídos por los hombres y las mujeres. Personas que en su mayoría son atraídos por uno de los sexos, pero no de forma exclusiva. Personas que experimentan sus afectos y deseos de forma fluida y cambiante. También es uno de los grandes mitos de la tradición dualista y de la construcción de la orientación sexual. Se supone que la orientación sexual es algo rígido y estable. Si me gustan los hombres, soy gay y me van a gustar los hombres el resto de mi vida. Si me gustan las mujeres, soy hetero y los hombres me van a aborrecer el resto de mi vida. ¿Vale? Hay una obligación de, esto que decía de categorías normativas, con normas de inclusión y exclusión. Si estoy dentro, hago cosas de los que están dentro y no hago cosas de los que están fuera. No se puede andar entrando y saliendo. ¿Vale? Hay una idea de la orientación sexual como algo rígido. Y sin embargo, para mucha gente no lo es. Es algo que fluye y que va cambiando. De hecho, por comentar, hace unos años, ¿no? en una convivencia precisamente hacíamos un foro ahí al final o sea, al principio de la convivencia, y yo, por ejemplo, la primera vez que conocí a alguien que, o sea, sin entrar en el juicio de que sea homosexual o bisexual o heterosexual, pero que él mismo, como él lo describía, es alguien que se había enamorado de su mujer, que se había casado con ella, había tenido hijos, y que en un momento de su vida se dio cuenta que eso ya no funcionaba así, y empezó a sentirse atraído por hombres, y ahora, si le preguntas, él se identifica como gay, como persona homosexual. No conozco muchas personas así, porque a lo mejor no es lo más, pero que puede haber un cambio. Y hay mucha gente que eso lo llamaría bisexualidad. Por ejemplo, nos vino, que a lo mejor tú la conoces, una persona, es del programa de atención a personas transexuales y homosexuales de la Comunidad de Madrid, que decía, yo... Isidro, a lo mejor. No es Isidro, es Pilar, perdón. Vale. No, Pilar yo creo que es. La otra trabajadora social. ¿Quién? ¿Trabajadora social? No, es la que es una sexóloga. Vale, sí, sí. Es que no recuerdo el nombre. Lola puede ser. Lola, es Lola, sí, perdón. Y ella nos dio una charla aquí en Crismont y ella misma dio su propio testimonio y ella decía, pues mira, yo hasta los 20 y muchos años me sentía atraída por hombres y creo que también comentó que había tenido novios, no recuerdo exactamente, y luego, y dijo, y a los 30 y no sé cuántos años, 30 y pocos, tuvo una relación con una mujer y desde entonces solamente he estado con mujeres. Entonces ella nos preguntaba, ¿vosotras quién decís que soy yo? Y entonces hubo gente que dijo, pues tú debes ser bisexual. Yo, por ejemplo, dije que había cambiado la orientación sexual. Otra gente que era una lesbiana reprimida. Hubo ahí todo tipo de respuestas. Y luego ella dijo, pues mira, también importará la opinión que yo tenga, ¿no? Dice, yo a estas alturas de mi vida, si alguien me pregunta, yo le digo que soy lesbiana. Entonces, bueno, también, es decir, no conozco a demasiadas personas, pero ya conozco unas cuantas. Es muy frecuente en esa dirección y estamos más acostumbrados. Hay muchos hombres que en la actualidad se definen como homosexuales y que han estado casados, o que tienen hijos, o que han tenido novia durante un periodo largo, y que en un momento dado, igual que mujeres, y en un momento dado han contactado, conectado o sentido otra vivencia y en la actualidad se pueden definir como homosexuales. Y ya hay una cierta desconfianza de esa cosa de discriminación de los buenos, los genuinos, no, yo que nunca está como una mujer. Es como que parece que puntúa más o tiene más legitimidad que alguien que no está claro si es bisexual o si... Hay como una jerarquía de valores. Ahí hay un cierto juicio, pero donde hay mucho más juicio es en tanto hombres como mujeres que han tenido experiencias homosexuales y que se han definido como homosexuales durante un tiempo de su vida, y en un momento dado les atrae una persona del sexo contrario, inician una relación, o tienen hijos, o se casan. Hay esta cosa de desconfianza de
se ha casado porque no le ha ido bien en el mundo gay, o porque quería tener hijos y no era capaz de renunciar a no tener hijos biológicos, o que me invento cosas que hay muchas opciones de tener hijos y muchas formas de maternidad y paternidad a día de hoy, pero hay ese prejuicio de no creerse la vivencia de cada uno. Insisto en esto que decía el otro día, la sexualidad está construida en un plano teórico donde las ideas tienen más pesos que la realidad, aunque en el caso de Lola o de cualquier otra persona que pueda decir, no, pues yo me defino como X, lo que sea, bisexual, lesbiana, pansexual, heterosexual, lo que sea. Hay un juicio desde fuera de decir, no, si tú has estado con chicos y con chicas, no eres heterosexual. Entonces, nos permitimos el lujo de, desde un plano de ideas donde hay una serie de categorías normativas, usar esas normas para decir tú entras o no entras. Entonces, una de las formas de definir de forma más amplia, más visible la bisexualidad es justo entendiendo que la orientación sexual o la apetencia o el deseo o el enamoramiento no tiene por qué ser algo rígido y estable. Para muchas personas es algo que de forma espontánea fluye y cambia, evoluciona. Y esas personas se pueden incluir dentro de la definición de bisexualidad. Otra cosa es que ellos se definen como bisexuales. ¿Vale? Cada uno tiene derecho a autodefinirse, a autodeterminarse, que está muy de moda esa palabra, de la manera que ellos consideren. También incluye a personas que viven su atracción como independiente del género. Y dando un paso más, o una vuelta de tuerca más, que no acepta la idea de que solo hay dos sexos o géneros. Esta parte de aquí está más enfocada también a lo que últimamente está muy de moda y se habla de la pansexualidad, ¿no? que dicen que es aquí hay gente que lo apoya y también hay detractores. Dicen que es un paso más de la bisexualidad porque no es que le gusten hombres y mujeres, sino que le gustan las personas, independientemente del género, independientemente de que sean transexuales, independientemente de cómo tengan su rol de género, pero con los mismos argumentos hay personas que dicen que decir eso es un acto de transfobia, porque a un bisexual le gustan hombres y mujeres, y es que los transexuales son hombres y mujeres. Entonces hay teorías y opiniones para todo, porque es verdad que en la realidad trans y el tema de la violencia de género, hay tantos matices, tantas realidades que hay que tener bastante cuidado con los términos para no ofender o para no herir la sensibilidad de nadie. Tenemos esto aquí. Lo curioso es que no todas las personas que les atrae más de un género se definen como bisexuales. Y hay muchas razones para ello. Primero, los prejuicios contra la bisexualidad. Segundo, las diferentes interpretaciones culturales de la sexualidad. Todos conocemos culturas donde tener sexo entre hombres en la adolescencia o antes de casarse es algo habitual. Y no son homosexuales, de hecho son culturas muy homófobas. Pero no entienden eso como homosexualidad ni como bisexualidad. No es nada que le defina, es algo anecdótico. Eso es una forma cultural de interpretar la sexualidad. En otras culturas, ¿qué te voy a decir? Hay culturas donde si le acaricias la cabeza a un niño, te pueden detener por pedofilia. Los niños no se les toca. En Estados Unidos, por ejemplo. Es curioso porque yo estoy en Marruecos y en Marruecos es muy habitual ver a todos los hombres juntos, sí, abrazados y cogidos, bueno, no sé si de la mano, pero desde luego por el hombro, es muy habitual. Sí, sí. Y sin embargo es una sociedad muy homófoba. Y el tema de los baños, todavía hay, tanto hombres como mujeres tienen muchos espacios exclusivos, ¿vale? Entre ellos. Y sin embargo no lo interpretan como un elemento que se les defina sexualmente, es como algo anecdótico. Esto que comentamos el último día de la heterosexualidad. Es como que su identidad está puesta en un sitio y luego las prácticas sexuales o la realidad están puestas en otro, no interfieren. No les mancha, no les define. Se oyen cacofonías, cosas. No, es el portero que está ahí. Vale. Si quieres cierrar la ventana. No te preocupes, las diferentes interpretaciones culturales de la sexualidad. Y también, esto es importante, el deseo de encajar en las comunidades heterosexual y homosexual. Especialmente cuando estas sensaciones despiertan a una edad temprana, en la adolescencia o la adolescencia, la necesidad de pertenencia, de grupo, de tribu, de familia, es muy urgente. Entonces, para homosexuales y para heterosexuales hay familia, hay grupo, hay colectivo, hay pertenencia. Para los bisexuales, no. Todavía estamos, lo comentábamos antes un poco para hacer la difusión de la charla, que realmente los colectivos, las asociaciones de bisexuales en una ciudad como Madrid son poquitas. Son muy poquitas.
Y no tanto porque la realidad bisexual esté realmente recogida en otros colectivos, sino porque no están tan construidos. Esta parte representa el segundo gran obstáculo de la construcción de la bisexualidad, tras su definición. Es tremendamente difícil estimar el número de personas bisexuales, debido tanto a una falta de investigación como a las diferentes definiciones de la bisexualidad. Y es innegable que la cuantificación de una realidad social es uno de los elementos que más facilita su visibilidad, su reconocimiento y la construcción de un marco de protección y de equidad respecto a otras realidades. La homosexualidad lo hizo en su momento. La bisexualidad no tiene todavía ni el peso a nivel científico de investigación como para mostrar que es una realidad consistente con datos, con personas que se identifican, con prácticas, con referentes, ni a nivel científico, estadístico de datos. ¿Me he ido? Ni a un nivel más social, ¿no? De referentes culturales o de vivencia. Está en un punto donde todavía no se ha acabado de cuajar o de construir esa parte, o no se ha hecho de la forma en que lo han hecho la heterosexualidad y la homosexualidad. Y es muy importante porque realmente, a ver, como digo esto sin ser políticamente incorrecto, es verdad que la relevancia estadística de un grupo o un colectivo es lo que le da importancia a nivel de gestión de subvenciones, de políticas, de economía, de valoraciones. Se toma en serio por decirlo bruto, se toma en serio un colectivo cuando tiene un poder de voto, cuando tiene una representación, cuando tiene un poder numérico como para ser tomado en serio. La invisibilidad bisexual y sus consecuencias son el principal problema al que se enfrentan las personas bisexuales, así como una de las formas de bifobia. Esta bifobia incluye la negación bisexual. La negación bisexual es cuestionar la existencia de las personas bisexuales. Que una persona, en otra de las charlas que tiene el grupo de bisexuales de Coban, había un hombre que levantaba la mano y decía: yo cuando fui al psicólogo y les conté mi experiencia, lo mismo, el psicólogo me dijo que yo era homosexual, pero que tenía una dificultad para aceptar mi orientación sexual. Y fue a un psicólogo que estaba dentro de una asociación LGTB. Pero seguimos teniendo esa tendencia a negar la existencia de la bisexualidad, a negarles como vivencia, como realidad, como persona, como único. La negación bisexual, la invisibilidad bisexual, al suponer que las personas son heterosexuales o homosexuales. Y también al asumir la sexualidad de las personas basándose en su pareja actual. Si yo veo a un chico por la calle con otro chico de la mano, homosexual. Si le veo al mismo chico con una chica de la mano, heterosexual. Se les invisibiliza, no tenemos una mirada que sea capaz de entender que puedes estar en pareja o puedes estar soltero, puedes estar con una chica o puedes estar con un chico. Tenemos una lectura, insisto, heredera de esa mirada dualista y polar. La exclusión bisexual. Cuando se afirma hablar en nombre de las personas LGTB o LGBT, pero no se facilita el abordaje de los problemas específicos o la inclusión y participación de las personas bisexuales, desapareciendo su realidad en la realidad de lesbianas y gays. La marginación bisexual, en la falta de compromiso con las personas bisexuales o subgrupos y la priorización de los temas de gays y lesbianas sobre el resto, en este caso sobre el tema de los bisexuales. Los estereotipos negativos. Por ejemplo, que las personas bisexuales son promiscuos o infieles, transmisores de enfermedad. En los 80, cuando el tema del VIH, además del colectivo homosexual, el colectivo bisexual fue uno de los grandes culpados, ¿no?, del tema de la transmisión de la enfermedad. De hecho, decían que eran un poco los que habían contagiado, usando la palabra mal, pero con toda la connotación que tiene, a los heterosexuales. Porque era una enfermedad de homosexuales. Pero se había transmitido y se había llegado a las... Vuelvo al cartel de antes, a los ciudadanos respetables, porque estaban estos que jugaban a dos bandas. Entonces realmente fueron muy machacados también con ese estereotipo. La idea de que son incapaces de la monogamia, que son una amenaza para las familias y para las relaciones, realmente hay muchos estereotipos negativos en torno a la bisexualidad. Por estas razones hay varios estudios europeos que establecen una serie de recomendaciones generales. Yo he hecho una especie de mix de tres que me parecían los más interesantes.
La primera recomendación es obtener y difundir información y referentes sobre las personas bisexuales, evitando los estereotipos y la invisibilidad. Por hacer un paralelismo, igual que se está reivindicando mucho ahora hablar más de personas transexuales o de realidad trans, con toda la diversidad que eso implica, para no hablar de que la transexualidad es una persona que se identifica con una identidad distinta a su cuerpo biológico y que tiene la necesidad y el anhelo de cambiar y reasignar todo su cuerpo, incluidos los genitales, y que luego va a tener un rol de género coherente, y va a ser, si es una mujer, va a ser una mujer femenina que cumpla todo eso, y además, si va a ser mujer, le van a gustar los hombres. Toda esa idea de una transexualidad tipo, a día de hoy está bastante lejana ya, porque aceptamos que hay una diversidad, igual que en cualquier otra realidad, ¿no? Esa diversidad también está en la bisexualidad. No hay un tipo de bisexual. No hay un bisexual correcto, modelo, ¿no? Entonces, propiciar... ¿me he ido? Sí, aquí. Obtener y difundir cualquier información referente sobre esa realidad o esas realidades bisexuales. Propiciar que las personas bisexuales se incluyan en los foros y en las decisiones LGTB. Y incluir la representación bisexual en todos los grupos de trabajo e iniciativas pertinentes, ¿vale? Igual que se habla mucho del tema de la paridad entre hombre y mujer en cargos políticos, en funciones, en puestos, en la visibilidad, también es interesante esa idea de paridad con los diferentes colectivos, las diferentes diversidades sexuales dentro del colectivo LGTB. Es cierto que en general la realidad bisexual de un colectivo LGTB está en el grupo de bisexuales. Ya. Entonces, realmente la representatividad o el protagonismo que tiene dentro de ese colectivo es un protagonismo muy limitado, muy concreto. Seguimos con las recomendaciones generales. Incluir la bisexualidad explícitamente en toda manifestación, declaración o investigación. El otro día en la charla, una de vuestras compañeras decía eso. Os preguntaba, ¿os dais cuenta que cada vez que hacemos una declaración, un folleto, una nota de prensa, una nota en Facebook, lo que sea, se nos olvida poner bisexuales o transexuales, o se ponen homosexuales o gays lesbianas, ¿sabes? Tenemos tendencia a irnos a las categorías grandes. De hecho, usándolo como ejemplo, pero que tiene todo el sentido histórico, pero el COGAN, el colectivo gay de Madrid, habla del colectivo gay de Madrid. ¿Vale? El colectivo de hombres homosexuales de Madrid. Y aún así se siguen usando las siglas. A día de hoy es el colectivo incluye toda la diversidad sexual, ¿vale? Pero el nombre sigue manteniendo ese origen donde los que se representaban y los que hablaban tenían que ver con los homosexuales y además con los hombres. Entonces, que aparezca la bisexualidad de forma explícita, igual que la transexualidad, igual que otras variantes, es necesario, ¿vale? Para borrarnos esta dejadez de ejercer la endodiscriminación sin conciencia y sin responsabilidad. No asumir una experiencia unificada, es parecido a lo que comentaba antes, o estereotipada para todas las personas bisexuales. Investigar las necesidades específicas de las personas bisexuales. Esto es polémico, pero a mí me parece muy importante. Apoyar los eventos y espacios para las personas bisexuales financieramente. La autonomía económica y de gestión es importante. Igual que hay muchos grupos que hablan de la libertad sexual, o de liberación sexual, o de crecimiento sexual. Y sin embargo, los homosexuales necesitan sus propias subvenciones para defender elementos que tienen que ver específicamente con ellos. Hay muy poca o ninguna independencia económica de los grupos de bisexuales a nivel nacional. Vale, muy poquita. Seguimos en estas recomendaciones generales. Separar la bifobia de la homofobia. A veces, en esta cosa de ser políticamente correcto, se habla de homofobia, transfobia, bifobia. ¿Vale? Como si fuesen formas distintas de nombrar lo mismo, pero que hay que decirlo a la carrerilla, porque si no lo dices, alguien levanta la mano y te dice, no lo has dicho. Estoy siendo irónico, pero parece que es más un tema de corrección formal que de fondo. La bifobia es un proceso distinto al de la homofobia. Igual que la transfobia es un proceso distinto al de la homofobia. Pero tienen cualidades diferenciales y necesitan una visibilidad, un estudio y una atención distintas.
Aquí lo que os anticipaba antes, reconocer problemas específicos de las personas bisexuales, como la falta de reconocimiento de su existencia, la falta de pertenencia a una categoría, la presión para ser homosexuales o heterosexuales, y asumir que los referentes y los apoyos sociofamiliares, según estudios europeos, son menores en bisexuales y el efecto de la bifobia parece más intenso que la homofobia. Admitir además que el papel de la bifobia y la invisibilidad bisexual en la creación de estereotipos negativos para las personas bisexuales, así como nuestra responsabilidad al respecto. Es importante en cualquier colectivo LGTB responsabilizarnos de luchar de forma explícita contra la bifobia y de hacer visible la visibilidad bisexual. Si no, estamos apoyando que los estereotipos negativos simplemente sigan sucediendo sin llamar la atención, sin que nos posicionemos, sin que nadie diga nada. Reconocer que las personas bisexuales también están sujetas a la homofobia, el heterosexismo y la heteronormatividad, pero además a la bifobia. Ser claro cuando se habla de las personas bisexuales, manejar un concepto de bisexualidad amplio que abarque tanto la atracción, la conducta o la identidad. Apoyar e investigar las necesidades específicas de las personas bisexuales. Como veis, son bastante breves, realmente estamos muy verdes y hay mucho que hacer. Sobre todo en Estados Unidos, que están más adelantados, todo esto ya es un protocolo habitual. Aquí sería replantear todo el sistema de gestión de cada organización LGTB. Esto no está incluido. Podemos tener una postura políticamente más o menos correcta, pero realmente no está incluido en la gestión. Este tipo de estudios europeos dan también recomendaciones específicas para grupos LGTB. Asegurarnos de que los grupos que hablan en nombre de las personas bisexuales incluyan la B en sus siglas y se hagan visibles la bisexualidad a la hora de nombrarla. A veces se habla de lesbianas y gays, homosexuales, no heterosexuales, estas siglas que se han utilizado mucho con el tema de prevención de campañas de salud sexual, de hombres que tienen sexo con hombres, mujeres que tienen sexo con mujeres, hombres que tienen sexo con hombres y con mujeres, mujeres que tienen sexo con hombres y con mujeres. Esto está invisibilizando la bisexualidad. ¿Vale? Con una idea de tecnicismo, de diferenciar la práctica sexual de la identidad o de la orientación, está invisibilizando una realidad que está ahí y que está en las estadísticas. Sin embargo, aún a día de hoy, queda relegada a algo anecdótico. Es decir, que a mí me parece tremendamente difícil cómo se ha podido hacer esto, pero está relegada a algo que parece casi inexistente. También es una recomendación específica separar las cuestiones bisexuales de las de gays y lesbianas y dar un lugar específico a la bifobia, así como a la homofobia y la transfobia. Incluir las cuestiones de la realidad bisexual en todas las acciones del colectivo, no relegarla a acciones concretas de un subgrupo. Recordar abiertamente, esto me parece además muy interesante como una propuesta bastante accesible, ¿no?, para cualquier grupo. Recordar abiertamente la historia de la marginación bisexual y dignificarla dentro de los espacios LGTB. Reconstruir los referentes robados a la bisexualidad. Hace no mucho, en los últimos Juegos Olímpicos, uno de los titulares era como gimnasta lesbiana en los Juegos de Sochi. Y uno de los grupos bisexuales de Madrid había corregido el titular y había dicho gimnasta bisexual en los Juegos de Sochi. ¿Vale? Sin embargo, como tenía una pareja y su pareja era mujer era lesbiana. Y todos los titulares de los grandes medios era que era una gimnasta lesbiana. ¿Vale? Ahí se está robando un referente que no es lésbico, es bisexual. Y sin embargo, va a pasar desapercibido seguramente para la inmensa mayoría de la gente. Se la recordará como una gimnasta lesbiana. Esta reconstrucción de recuperar referentes de formas de vivir la bisexualidad, de estar en pareja con una mujer, aunque sea una mujer bisexual, de ser un personaje público, todo ese tipo de referentes están absolutamente fagocitados por la heterosexualidad y por la homosexualidad. Prevenir, identificar y censurar cualquier acción, activa o por defecto, que vulnere los derechos de representatividad, equidad, decisión y visibilidad de las personas bisexuales dentro de las instituciones LGTB. Insisto, solamente con estas tres ya habría trabajo como para estar bastante tiempo. Y sin embargo, no es un tema que nos urja ni que nos preocupe demasiado. Insisto también en esta parte que decía antes de la cuantificación. Ni siquiera hay una sensación de que haya un grupo de personas bisexuales para las que esto sea importante. Porque están ninguneadas, están invisibilizadas.
La última de estas recomendaciones específicas es incluir también los aspectos positivos de la experiencia bisexual, que destaque y visibilice lo que las personas bisexuales tienen que ofrecer, dar lugar a las aportaciones y a la idiosincrasia de la bisexualidad dentro de la realidad LGTB, incluso dentro de la realidad de la sexualidad en general del ser humano. Igual que ha habido ya una parte del trabajo donde se ha dignificado, por ejemplo, el aporte de la mujer y del feminismo, de la liberación sexual de la mujer, el aporte que eso ha tenido en la sexualidad de todos y de todas, ¿vale? Ya hay un cierto reconocimiento. Hay un cierto reconocimiento del efecto que ha tenido la liberación sexual de los homosexuales y las lesbianas en la sexualidad de todo el mundo, ¿vale? Hay un reconocimiento porque realmente se han roto algunas barreras que han permitido flexibilizar algunos esquemas de los que se ha beneficiado la población general. Los bisexuales, la parte que ellos están aportando a toda esa herencia común, se quedan en un punto de silencio, es como si no aportasen nada. Y es evidentemente una rotunda mentira. Yo creo que es la categoría de la diversidad sexual que más tiene que aportar, que realmente más nos libera y nos flexibiliza la forma de sentir el afecto y la sexualidad. Porque rompe de un tajo esta idea dual de hombre-mujer, de hetero-homo. Entonces nos pone esta idea de la orientación sexual como algo rígido, estable y forzoso, donde hay que elegir necesariamente. La bisexualidad lo cuestionan bastante. Entonces, tienen muchísimo, aportan muchísimo, pero es un campo que aquí en nuestro país está todavía tremendamente verde. ¿Cómo vamos? ¿De cansancio? De todos los aspectos donde la bisexualidad tiene derecho a ser restaurada y reconocida de una forma digna, yo también por mi trabajo destacaría especialmente el tema de la salud. Una pregunta. Sí. Si me calla un poco, que me acelero. Es decir, al igual que, por ejemplo, ves el colectivo de personas transexuales, normalmente siempre tienen muchas dificultades pues para encontrar, yo qué sé, a veces trabajo. De hecho hay muchas personas transexuales que acaban en la prostitución, etcétera. O contemplas, o sea, yo creo que ahí, por ejemplo, los más damnificados, o uno de los más damnificados serían las personas transexuales. Por ejemplo, las personas heterosexuales son los que en teoría deberían estar menos, los homosexuales pues más, algo más, pero luego realmente ves a los bisexuales y dices, los bisexuales, o las personas bisexuales mejor dicho, realmente como pueden ejercer ambos roles con una absoluta espontaneidad. Es decir, claro, si empiezan a declararse, etcétera, pues a lo mejor sí que tienen más dificultad, ¿no? Pero que realmente pueden incorporarse a la sociedad con una espontaneidad muy grande, ¿no? Y entonces, al igual que veo que las personas transexuales tienen unas grandes dificultades pues, para integrarse dentro de la sociedad, pues, y las homosexuales, por ejemplo, las intersexuales, pues igualmente tienen un calvario mucho mayor, ¿no? Incluso casi te diría que es como las personas transexuales, incluso a veces más, ¿no? Bueno, tampoco es aquí competir a ver quién tiene más o menos calvario, ¿no? Pero yo ahí vería que las personas bisexuales, es decir, que bueno, pueden pasar muy desapercibidas dentro de la sociedad, pero que, digamos, pueden hacer una vida normal con mucha facilidad, pienso yo. No te falta razón, pero hay un punto de la mirada desde donde lo estás enfocando, sí, que hace que el tema se distorsione. Claro. Lo digo un poco en tono de broma, estás hablando de qué se nota más o qué se nota menos. Es como los bisexuales, como no se les nota, tiene menos agresión, menos dificultad. No es tanto un tema de que se note o no se note, pasar desapercibidos, como tú decías, o que sea menos visible. También con el matiz que decíamos que hay muchas formas de homosexualidad y no todas son igual de visibles o igual de se nota o igual de transgresoras con determinados patrones. Igual que hay muchas formas de transexualidad y no todas son igual de visibles o de transgresoras o de transexuales de género, de personas intersexuales, o no todas tienen el mismo punto. A ver si soy capaz de llegar. Matizando este punto, los datos
que yo conozco no apuntan en esa dirección. De hecho, en estudios tanto europeos como Estados Unidos, el tema de las dificultades laborales en personas bisexuales está un pelín por encima de las homosexuales. Porque aunque si yo soy bisexual puedo trabajar y digamos que me puedo camuflar entre los heterosexuales y trabajo en un ámbito donde hay más homosexuales, pero me puedo camuflar entre los homosexuales. Puedo pasar desapercibido. Pero si un año tengo una pareja que es un chico y al año siguiente tengo una pareja que es una chica, hay ese punto de traición, o sea, de romper las normas, de transgresión, y eso está bastante paralizado. Y otro ejemplo de esa línea, que aquí ni siquiera hay todavía un referente en general, menos aún el tema de la bisexualidad. En el tema de la violencia intragénero, las personas bisexuales son más vulnerables que las homosexuales, porque las personas homosexuales tienen en general mayor acogida o apoyo dentro de un grupo, dentro de asociaciones, de entidades que les respaldan y suelen tener una visibilidad, una elaboración mayor de esa red social. Muchas personas bisexuales pueden tener una pareja de su mismo sexo y sin embargo no cuentan con esa red de apoyo, o no cuentan con la misma capacidad de ser atendidos en asociaciones o en grupos de homosexuales. Entonces, que no es tanto una cuestión de... Si lo vemos en términos polares, ¿no? Esto que decíamos de la categoría normativa, donde hay leyes de inclusión y exclusión, los bisexuales pueden moverse con cierta facilidad porque no hay nada externo que les marque, entonces pueden entrar y salir del grupo heterosexual y homosexual sin ser visibles, por decirlo así. Pero eso tiene más que ver con una mirada donde estamos enfocándolo desde el estigma que han sufrido los homosexuales por su visibilidad. Más que con la censura real de pertenecer o no pertenecer. Si yo soy bisexual y tengo mi grupo de amigos heterosexuales y ellos no saben que soy bisexual y en un momento dado me ven con un chico, yo estoy expulsado. Vale, no estoy diciendo que TNT, si son tus amigos, que luego hay muchas cosas que tienen su elaboración absolutamente normal, pero me refiero al nivel de categorías normativas. Y exactamente igual, yo tengo un grupo de amigos homosexuales, pero un día me ven con una chica y le digo que es mi novia, de alguna forma ya estoy fuera de eso. Hay normas que son más invisibles y no tienen tanto que ver con el tema de ser identificado, de ser detectado. Todo el tema de la diversidad sexual está muy marcada por esta cosa de que se note, de que me identifiquen, de que se den cuenta, de que me señalen y me puedan castigar. Entonces hay esta cosa como de ocultar o de reprimir o de censurar cualquier manifestación que sea visible. El tema de la bisexualidad no tiene tanto que ver con eso. Tenemos que ver con esta idea como de comunidad, de familia, de tribu, de pertenencia, de ser acogido, de grupo de iguales, donde tienen mucha más dificultad para encontrarlo que los homosexuales. ¿Sí? Gracias. Aquí insisto en el matiz que hacía antes. Las personas bisexuales, en comparación con otras orientaciones sexuales, tienen los peores problemas de salud mental, incluyendo altas tasas de depresión, ansiedad, autolesión y suicidio. Por eso pongo en negro. Esto es efecto de las experiencias de bifobia, endodiscriminación e invisibilidad. Estas dos últimas restan apoyo sociofamiliar a los bisexuales y les hacen más vulnerables a la acción de la difobia. No quiere decir que por ser homosexual tenga más problemas de salud mental, ni que por ser bisexual tenga todavía más problemas. Quiere decir que hay menos apoyo, que hay menos red, que hay menos cobertura, menos sistemas de control de aguante tanto a nivel psicológico interno como a nivel familiar, a nivel de red social y a nivel sociocultural. Y eso nos hace más vulnerables. Pero no es un tema de salud mental por orientaciones sexuales. Yo aquí soy muy pesado, pero que no quiero que se confunda. Por ejemplo, conozco un caso de una persona que, bueno, este caso era una persona que digamos, era un sacerdote y que de pronto, porque fue ya con el tiempo, ¿no? Pero se dio cuenta que se podía enamorar de ambas, de tanto hombres como mujeres. Y la verdad es que durante un tiempo pues lo llevó bastante mal, porque decía, pero esto qué me está pasando, ¿no? Me está pasando algo, ¿no? Que es esa... Yo ahí no sé si, por la experiencia que tú tengas, la bifobia es más interna que externa, o las dos,
Las dos cosas. Yo creo que, porque ahí, yo creo que, o sea, al igual que muchos homosexuales tienen esa experiencia de decir, me pasa algo malo, ¿no? Algo horrible, ¿no? Y que eso que me está pasando, pues que lo rechazo, ¿no? Que es la homofobia interna. En el caso de la bifobia, yo es que, claro, poniéndome en el lugar de las personas que he conocido en esa situación, que no lo han vivido bien, pues, o que ha habido un tiempo en su vida en que lo han vivido con dificultad, pues realmente, si te pones en su lugar, dices, estoy hecho un lío. Es decir, estoy hecho un lío. Esa es la percepción interna, ¿no? Que sería una bifobia interna de las personas que de pronto se empiezan a descubrir, sobre todo si es algo pues que va apareciendo a lo largo del tiempo, es decir, porque no es que, uno lo va descubriendo poco a poco, ¿no? Y entonces hay esa dificultad, ¿no? Pero yo creo que eso sería más fobia interna. Interactúan las dos, o sea, sí, sí. Hay una parte activa que es de bifobia externa ejercida y en la que todos somos bastante partícipes de forma no consciente, igual que con el machismo, con el patriarcado, con el elementos que damos por supuestos y que ejercemos de forma espontánea. Pero luego es verdad que esa bifobia internalizada tiene procesos distintos. Si yo me doy cuenta con 17 años que me gustan los chicos, puedo tener una crisis, lo puedo pasar fatal, pero en una ciudad mínimamente grande, posiblemente con la televisión, tienes referentes de hombres homosexuales que pueden estar sintiendo lo mismo que tú, exitosos, con pareja, que se han casado, que son presentadores, que son jueces, que son, y están ahí de referentes. Nombrarme ahora referentes de personas bisexuales. El último es la última Miss, no sé si era Miss Universo, que se definía como bisexual y de hecho estaba con su pareja, que era una chica recogiendo el premio. Pero referentes bisexuales, o sea, si yo soy bisexual, ¿con quién me identifico? ¿Cómo puedo llegar a la conclusión de que puedo tener una vida normal, una vida sana? Puedo tener una pareja, que puedo ser feliz. O sea, esa bifobia internalizada es bastante más compleja justo porque no hay referentes. Porque se hace como que esa vida no existe. Entonces ese chico de 17 años, si puede tener un sentimiento bisexual, lo más probable es que se acabe identificando o como heterosexual o como homosexual. O esto que se dice ahora de, no, yo soy heterocurioso, pero soy heterosexual, o heteroflexible. ¿Sabes? Son formas de invisibilizar la bisexualidad. Que insisto que la forma en la que cada uno se define, evidentemente es absolutamente libre y legítima, pero sí hay una responsabilidad colectiva de nombrar una realidad que estamos activamente invisibilizando. Si bien ha habido pocas investigaciones en la salud de las personas bisexuales, por todo lo que hemos visto antes, porque son muy difíciles de identificar, de definir, de localizar, sin embargo sí parece que existen vínculos entre la salud mental y la salud física que sugieren que las personas bisexuales también pueden ser más consideradas en riesgo para los problemas de salud física. Y aquí es interesante ver que es importante que haya más investigaciones. Hay básicamente dos recomendaciones en el ámbito de la salud. Primero, propiciar y difundir servicios de información y atención específicos. Esto es polémico y hay mucha gente a la que no le parecerá bien y que podrá contraargumentar, que siempre está fenomenal el debate. Pero es bueno que existan espacios específicos porque las dificultades consecuencias de la bifobia y de la invisibilidad son cualitativamente distintas a las de la homofobia. Son distintas. Y también son ejercidas desde los propios recursos LGTB. Entonces, si yo voy pongo como ejemplo, al programa de la comunidad, a Coban, a RQTR, a OAN Entiende, a Fundación Triángulo, donde sea, y resulta que pido ayuda, me identifico como bisexual, y me dicen, no, tú eres gay, lo que pasa es que te está costando aceptarlo, no te preocupes, con el tiempo ya lo vas a aceptar, te vas a sentir bien y vas a ser feliz como un hombre homosexual. Me están atendiendo, pueden ser súper amables, pueden ser encantadores, me tendrán muchos recursos, pero si me invalidan, no es un recurso que me valga. Entonces, sí es importante esta idea de que existan servicios específicos y que puedan estar gestionados por personas bisexuales. Al igual que para un homosexual o una lesbiana es importante tener un igual como el que hablar, ¿vale? Y la realidad que una persona, una mujer lesbiana, habla como otra mujer lesbiana, hay un punto ahí de encontrar un referente como con mucho anhelo, ¿no? Como esta cosa de ¿sabes? De mirar de cómo viste, de cómo se mueve, de qué hacen, qué trabajan. Hay mucho hambre de encontrar referentes de normalidad.
ahora mismo no nos estamos ofreciendo para personas bisexuales. Los referentes son muy, muy escasos. Afortunadamente ahora también hay que decirlo, creo que es yo me pierdo un poco con el tema de los cargos políticos, pero la presidenta de COBAN es Esperanza. ¿Vale? Ella se define como bisexual, ¿sabes? Lo cual me parece muy importante porque sí es un buen momento también que personas que se definen como bisexuales estén en grupos o en puntos de visibilidad y también de poder, que tengan capacidad de acción. La segunda y la última recomendación desde la salud de las personas bisexuales es promocionar programas preventivos de salud sexual más inclusiva. Hay campañas muy directas hacia el sexo homosexual, tanto en hombres como en mujeres, con dibujitos, con escenas explícitas, con catálogos provocativos. También las hay para heterosexuales, graciosas, juveniles, naif, directas, morbosas, pero a nivel nacional las campañas de prevención a nivel sexual para personas bisexuales son mínimas o ninguna. Y también tienen derecho y tiene todo el sentido del mundo que se puedan identificar con prácticas o realidades sexuales que son las suyas. Igual que cuando se hace un folleto de sexo seguro para los hombres homosexuales, se ponen prácticas sexuales que hacen los hombres homosexuales con dibujitos y con escenas y con cosas explícitas, y para las mujeres lesbianas se pone lo del preservativo recortado, el cuadradito de látex para el sexo oral y se explicita una serie de juegos. También las personas bisexuales tienen una realidad sexual que no es la suma de la heterosexualidad y la homosexualidad. Tienen su propia realidad sexual. Entonces, ¿qué es interesante hacerlo? Más inclusivo y específico para la realidad de la bisexualidad. Conclusiones, ya vamos acercándonos al final, ya no nos entretengo mucho más. En la lucha contra la bifobia es importante la definición de la bisexualidad, su cuantificación, su visibilidad, el conocimiento de los referentes e investigaciones, la creación de espacios específicos de información y atención y el posicionamiento a nivel de militancia. Y aquí soy más claro todavía. La militancia y la ideología bisexual dentro del colectivo LGTB. La bisexualidad ha evolucionado básicamente en dos grandes líneas. La primera, que sigue los pasos de la tradición mayoritaria en Estados Unidos, que tiende a crear un tercer grupo: homosexuales, lesbianas y bisexuales, defendiendo la idea de la identidad bisexual como un proceso psicológico y social necesario, igual que lo hace con la identidad homosexual o con la cultura homosexual. Esta identidad repite el modelo sexista de diferenciarse y separarse para definirse. Se crea un grupo con identidad, con normas e ideología que establece mecanismos de inclusión y exclusión. La otra opción, la otra línea de pensamiento, donde la bisexualidad se acerca en su significado al concepto de pansexualidad y da el paso definitivo para romper el sentido de la orientación sexual y la estructura de secciones definidas por sus diferencias. El afecto, el deseo, el enamoramiento, la atracción estética o romántica, la atracción, el vínculo, el morbo, etc., simplemente toman forma de manera libre y espontánea en cada persona. No están condicionados ni nos dan una identidad ni unos referentes normativos a cumplir. Esta es la otra opción. Cada colectivo LGTB hay que reconocer que cada grupo, cada asociación, cada colectivo cuenta con una ideología. Y parte de esa ideología es su ideología respecto a la bisexualidad. Cómo entienden la bisexualidad y cómo entienden la proyección de la realidad bisexual a nivel social, a nivel público. Y básicamente las dos tendencias son las que hemos mencionado antes, ¿no? Una idea más de pansexualidad y de desactivar esa idea de orientación sexual y de la orientación sexual como algo rígido y estable, lo cual no es muy frecuente ni es muy común en los colectivos LGTB. Y la otra opción es la de hacer un tercer grupo o un cuarto grupo, igual que pasa con la transexualidad. Técnicamente, ¿qué diferencia habría entre pansexualidad y bisexualidad? Es una pregunta complicada, porque muchos grupos bisexuales reivindican que la pansexualidad es lo mismo que la bisexualidad, que realmente ellos se pueden enamorar de una persona independientemente de que sea masculino, femenino, hombre, mujer, con genitales de un tipo o de otro, con un rol de género con otro, o con una realidad de movimiento a nivel de transeúnte de género del tipo que sea. Entonces hay grupos bisexuales que reivindican eso, sin embargo hay grupos bisexuales que dicen que a ellos les gustan los hombres y las mujeres. Ya.
pero que no les gustaría otro tipo de persona que tenga otra realidad. Entonces, esa sería la diferencia. Es complicado. Si quieres buscar una diferencia. O sea, que la bisexualidad sería un poquito menos amplia en ese sentido que la parte. Depende de quién. El concepto original de bisexualidad sí es un poco menos amplio que el de pansexualidad, pero es verdad que como los términos van evolucionando, igual que la homosexualidad en principio se refería a una práctica sexual y solamente hablaba de sexo, y ahora habla también de pareja, habla de amor, habla de vínculo. Entonces, la bisexualidad en principio no incluía lo que incluye la pansexualidad, pero es verdad que muchos bisexuales están reivindicando la bisexualidad con el mismo significado que la pansexualidad. Entonces, es ya un matiz más de discurso interno donde me da más pudor meterme. Sí. Aquí vuelvo a ser un poco de meter el dedo en la llaga. Hay que asumir que cada colectivo tiene, como decíamos antes, una ideología sobre la diversidad sexual y en concreto sobre la bisexualidad. Explicitar esa ideología y responsabilizarnos de ella es una obligación. Nos permite dar un espacio real para las personas bisexuales a las que se supone que estamos incluyendo. No es obligatorio representar a las personas bisexuales o transexuales o queer o intersexuales o cualquier identidad. Pero si hablamos en su nombre y nos apropiamos sus siglas, más allá de un acto de esnovismo o postureo, debemos asumir una responsabilidad sobre ellos. No todas las organizaciones que luchan por los derechos de la diversidad sexual tienen la posibilidad ni la obligación de representarnos a todos. Esto no es discriminación, es claridad. Lo que sí es endodiscriminación es nombrarnos como LGTBQI+H y robar el espacio, el nombre y la representatividad a realidades que no conocemos, ni investigamos, ni representamos, ni defendemos. Entonces, cuando se utilizan esas siglas, yo creo que hay que asumir la responsabilidad de que se está hablando en nombre de muchas personas muy diversas y con realidades, con vivencias y con necesidades muy variadas. Entonces, si lo hacemos, hay que asumir una responsabilidad. Pero es verdad que no hay ninguna obligación. Que puede, LSD, el grupo de lesbianas sin duda. Tenía mucho nombre, pero vamos, LSD. Es un grupo de lesbianas que es un grupo de lesbianas. ¿Ya está? Genial. O sea, no hay por qué hacer un grupo que incluya a todo el mundo. Pero si lo hacemos, hay que responsabilizarse de que lo hacemos. Una de las formas más básicas de apoyo, ayuda y protección hacia otra persona es no robarle la dignidad. Infantilizar, invalidar o construir una idea de un grupo débil es una forma de discriminación, de bifobia en este caso, y un argumento para robarles la voz y el derecho a decidir. Las personas bisexuales no están confusas, ni tienen dudas, ni son inmaduros, ni son débiles, ni son minoritarios. No las incapacitemos para convertirnos en sus tutoras legales. Tienen derecho a su espacio y a su camino. Yo aquí siempre pongo un ejemplo que como todo es opinable, que puede crear distintas opiniones o puede crear debate. En el caso de la mujer, por ejemplo, a mí me resulta bastante sorprendente que el Estado y la sociedad se crea con derecho a decidir sobre su cuerpo. Es el Estado el que decide si una mujer se puede prostituir. Con el hombre no. Con la mujer sí. Y es el Estado el que decide si una mujer puede interrumpir un embarazo, por ejemplo, o si puede tomar medidas anticonceptivas. Entonces se infantiliza a la mujer y es como que la tenemos que proteger porque pobrecita. Eres prostituta, pero no te vamos a sacar de esto. Es como, a lo mejor es que yo quiero ejercer de prostituta y quiero que me des de alta la seguridad social. Por el hecho hay grupos, Taira está reivindicando la dignidad del trabajo sexual como algo que se puede elegir voluntariamente. Y no estoy hablando de explotación sexual, ni de trata de blancas, ni de esclava sexual, sino hablo de personas que pueden elegir libremente que quieren hacer ese trabajo con su cuerpo. Igual que hay quien hace pornografía o quien tiene una relación muy íntima en un despacho hablando de cosas súper íntimas y se llama psicólogo y cobra por ello. También es una forma de intimidad. También podría estar censurada. Entonces, sí es interesante no infantilizar, ni incapacitar, ni tratar de pobrecitos, ni de minoría, ni de personas confusas, inmaduras, a los bisexuales, porque no lo son. Y hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. No sé si me habrá... Una pregunta. Muchas gracias por la invitación. Y si es un tema suficientemente polémico como para que a quien te apetezca podamos meter alguna preguntita por ahí. Yo sigo... Depende del punto para seguirlo. Yo no soy la primera y esta me ha encantado. Me da rabia haberme perdido a mí.
primera, pero yo creo que sí me ha abierto un amplio campo también pues, para seguir leyendo y acercándome a una realidad que es verdad que siempre he pillado un poco de lado, también con mis propios prejuicios, ¿no? Yo por eso insistía mucho en la parte esta de que hablamos de discriminación como si fuese algo que hacen otros y algo que está mal, ¿vale? Pero la discriminación forma parte de nuestra forma de mirar, forma parte de nuestra cultura. Pues que sí está bien asumir cada uno la participación que tiene ahí y también la quiere asumir y qué quiere hacer. Bueno, yo percibo también que hay mucha bifobia internalizada, que muchas personas se sienten, o sea, lo que tú dices de que de la dualidad, de que nos tenemos que identificar en un extremo u otro para poder sentirnos también aceptados, ¿no? Y yo creo que es un poco el principal problema, que no ya que igual que los homosexuales hemos tenido nuestro conflicto, ¿no? Muchas veces el bisexual también tiene su conflicto, ¿no? Cuando se descubre que es capaz de sentir atracción por ambos sexos, aunque no, o que puede sentir más por uno, pero también descubre que puede sentir atracción por el otro, ¿no? Y esa bifobia es también interna, la que también crea muchos problemas. Pero también está un poco el tema de las etiquetas, ¿no? De cómo uno se define, ¿no? Y que sobre todo tenemos, yo creo que también es un poco esa, es cuando tú te defines también cómo los demás te pueden ver, ¿no? Tú a lo mejor te defines como heterosexual porque realmente quieres integrarte en el conjunto de heterosexuales, pero sabes internamente, en tu foro interno sientes que eres capaz de sentir atracción, amor, afectividad con personas de ambos sexos. Te interrumpo un segundo. Esto que lo decía al principio, que a mí me gusta mucho el tema del lenguaje, la lingüística, el origen de las palabras. Yo puedo tener un proceso interno para definirme, pero para poder definirme busco fuera. Y hay cosas que ni siquiera están nombradas. ¿Vale? Esto que digo la tradición dual. No hay una palabra que hable de la realidad afectivo-sexual. Es afectivo-sexual. No hay ni siquiera una palabra. Entonces, ¿cómo hablo de eso? No hablo de la realidad afectivo-sexual. ¿Vale? Pero hay cosas que ni siquiera están nombradas. Hay apetencias, hay gustos, hay realidades que ni siquiera tienen una palabra para nombrarse. Y la bisexualidad, hasta hace 4 días, ni siquiera tiene una palabra seria, que la gente se toma seriamente en serio, y aún a día de hoy sigue siendo un concepto, una realidad muy ninguneada. Entonces, además de que hay una dificultad interior para definirse, hay una responsabilidad que tiene que ver con lo que podemos hacer cada uno de nosotros, de que la bisexualidad exista, sea visible, sea un referente, sea algo con lo que yo me pueda comparar y decir, pues sí, pues no, pues me identifico, pues me vale, pues no me vale. Pero si ni siquiera existe como realidad, no hay proceso interno. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el programa de la Comunidad de Madrid, de Universidades Venas, hace ya bastante tiempo, vino una persona que había iniciado un proceso de reasignación sexual, venía totalmente ya feminizada, con pecho, con los labios, con la cara, y entró, a los 5 minutos se puso a llorar y decía que venía de un país de Latinoamérica, decía que allí, para estar con hombres que le gustaban los hombres, la única forma de estar con hombres era ser mujer. Pero que ahora que estaba en Europa y veía que se podía estar con hombres sin ser mujer, que quería echar para atrás el proceso de resignación. El referente, la forma que tenía de nombrar lo que sentía esa persona era soy transexual, me siento mujer. O sea, porque decía, además, a mí lo que me gusta sexualmente es que el hombre me domine y que me penetre. Pues claro, yo me he sentido mujer. O sea, a veces tenemos unos referentes tan limitados que nos nombramos de una forma que no tiene por qué representar la realidad. Se habla de un caso muy extremo, es que era una zona muy concreta de un país y que realmente tiene unos referentes bastante limitados. Pero en otra serie de vivencias mucho más cotidianas, a veces ni siquiera tenemos la palabra o la expresión o el referente para nombrarlo, para darle una identidad. Y lo que no se nombra no existe. Lo que no tiene palabra no existe. Sí, nada, gracias a ti. Y a mí me gusta mucho, además me ha roto un esquema, que es el de la continuidad de la orientación sexual, ¿no? Porque siempre tenía la idea de que una persona nace, y bueno, ya nace, digamos, por una orientación sexual. Bueno, mi experiencia es que yo, desde muy pequeño, pues siempre me han nacido los hombres, entonces me identifico como homosexual. Y claro, yo siempre, con mi experiencia, pues siempre he pensado, pues yo he nacido como soy y bueno, programado como sea, pues como homosexual. Entonces, pues yo considero que mi orientación sexual va a ser
estable toda la vida, ¿no? Cuando has comentado que es eso, puede ser fluida y no me dice fluida y Sí, espontáneo, cambiante, pues también, pues a mí, pues verdad que yo tengo, nunca he planteado, porque yo conozco casos, sí, como casos de personas que trabajan conmigo, que están conmigo, como casos de una antigua compañía de trabajo, pues que ya decía, pues, que ella pues, siempre salía a acostar con hombres, siempre se sentía con hombres, y un día se llamaba una mujer. Y decía, bueno, pero... Que ella, pero lo vio con mucha naturalidad, o sea, más de hecho fue público, o sea, mi trabajo, se llama de otra comunidad de trabajo, que ya significa como lesbiana, y era público, o sea, no puso ningún problema a esa relación, es completamente más pública. Y me ha gustado esa idea, ¿no? Porque aunque yo he tenido esa experiencia de eso, de personas que han vivido su orientación sexual, de repente, pues, ha cambiado y ha sido, no sé, continua, sino porque ha cambiado, pues a mí me gusta tener esa idea, ¿no? De que se pueda ser excelente. Es uno de los prejuicios que tenemos que influye mucho en la discriminación hacia la bisexualidad. Y tiene mucho que ver con cosas que comentaba en la charla anterior. La primera, en esta cosa, en este momento histórico previo al nazismo, en el que se estaba reivindicando la homosexualidad como algo normal, se buscaba causas biológicas, se buscaba un gen, se buscaba algo de nacimiento, diferente nivel de hormonas en el cerebro, se estaba buscando cosas como para decir, no es que se nace, es algo natural, y cuando se nace con algo, no es una enfermedad. ¿Vale? Se estaba intentando despatologizar la idea de la homosexualidad a través de la naturalidad biológica. Entonces, todavía pecamos un poco de esa idea de, bueno, pues he nacido así, es tu hijo, le quieres. Pero esta cosa como de aceptarlo, pero o en un lado o en otro. ¿Vale? Pero nos cuesta permitir, tanto a nivel de vivencia individual como en la vivencia del otro, la vivencia del amor, de la sexualidad, del erotismo, del romanticismo, del morbo, de la pareja, del afecto, del vínculo, vivir la mezcla de todo eso. Insisto que no hay una palabra que lo defina. Que a mí me parece tremendamente importante, que todo eso no se pueda nombrar de una forma. Pues todo eso nos cuesta permitirnos vivirlo de forma espontánea, fluida. La típica broma, pero muchos hombres heterosexuales todavía cuando se saludan y tienen un cierto contacto íntimo de estar abrazándose, ¡hey, papá! Sí, sí. Pero están neutralizando la posibilidad de que eso pueda tener un nivel de intimidad que sea sensorialmente confundible con un abrazo de otro tipo. ¿Vale? Hay una dificultad como para dejarse sentir determinadas cosas donde que no tienen por qué tener una connotación sexual. Con una... Me enrollo. Deja para que si me preguntes algo más y no... Desde nuestra comunidad sabemos que hay públicamente personas bisexuales. Desde Junta, no estoy en Junta, pero o desde nosotros mismos, ¿cómo podemos hacer que sean más, se hagan su propio grupo o se puedan organizar como un grupo visible dentro de nuestra comunidad? O juntarse con el grupo de Kogan, que tienen reuniones una vez a la semana, o crear aquí, son dos o tres, pero son públicamente visibles. Y una de ellas lo dijo antes, y tal. ¿Cómo podemos hacer desde comunidad que ellos sean muy visibles, tremendamente visibles, si ellos lo tienen visibles? Hay una parte que está un poco en las recomendaciones estas que marcan los estudios europeos y que tiene mucho que ver, aunque sea muy evidente, con lo que decía vuestra compañera el otro día, simplemente con ser nombrados. ¿Vale? Que cuando se firme un documento se haga una nota de prensa, o sea, que aparezca también la bisexualidad. ¿Vale? Eso hace que si yo soy bisexual y veo este grupo, me sienta más incluido, me sienta más que es una cosa donde tengo sentido. A mí una cosa que me parece tremendamente interesante y que creo que es bueno desarrollar en cualquier colectivo es esto de una atención especializada. O sea, si tenías un grupo de acogida y hay turnos y alguna persona bisexual participa, pues a lo mejor el miércoles hay en la acogida para personas bisexuales. A
aunque suene absurdo, pero el referente cambia. Y lo que decimos es que incluso personas homosexuales que trabajan dentro de colectivos, que tienen un recorrido, que ya tienen una trayectoria personal amplia, se cae con facilidad en esta cosa de descalificar la bisexualidad. Y es esto que psicólogos y psicólogas que llevan mucho tiempo trabajando han comentado esto de en realidad eres lesbiana, cosa que te está costando aceptarlo. O sea, creo que lo tenemos como muy naturalizado, este punto de infantilizar o quitar criterio, quitar validez y decidir sobre cuál es la vivencia sexual de una persona. Entonces, todo lo que sea visibilizarlo, nombrarlo, darles ámbitos para que se manifiesten, que hagan sus propias, si hacéis notas de prensa, declaraciones, o actividades o programaciones, que ellos tengan también su capacidad, su autonomía para gestionar sus cosas. Uno de los grandes elementos de las consecuencias de la invisibilidad es que realmente las necesidades, los intereses de la realidad bisexual nos resultan difíciles de enfocar. Entonces, sí sería interesante que las personas que tengáis se encarguen de generar un contenido que tenga que ver con su realidad. Yo hace tiempo programé un grupo que no llegó a hacerse con un grupo de bisexuales, pero que tuvieron un cambio de líder y estas cosas que pasan en los grupos, que era de los grupos que hago sobre vinculación afectiva, de cómo nos vinculamos, cómo hacemos pareja, cómo creamos el vínculo, cómo construimos ese referente de qué es una pareja, qué es quererse, qué es acompañarse. Hacer un grupo específico para personas bisexuales. Porque es verdad que se ha trabajado tan poco esto de cómo es el vínculo bisexual. Porque si yo estoy con una mujer, pero mi mujer es bisexual, mucha gente dice, claro, es que se puede ir con otra mujer, como sí, o con otro hombre, o dejarte porque eres un pesado. ¿Qué argumentos? No es un argumento demasiado razonable, sin embargo hay mucha reticencia, mucha desconfianza a la bisexualidad y mucho desconocimiento de cómo construyen los vínculos. Entonces yo eso os lo lanzo. Si ellos tienen interés en organizar un grupo, yo lo tengo ya preparado, así que es una oferta ahí. Pero es verdad que es una realidad que nos pica poco, nos duele poco, nos molesta poco, pero que está muy invisibilizada. Y estamos hablando de bisexualidad, pero vi que también había venido Fede de la Fundación 26 de diciembre a hablar de los mayores LGTB. Igual es una realidad tremendamente... Ahora porque está muy en los medios por todo lo que se está moviendo. Yo colaboro también con ellos y me parece que es un proyecto fantástico. Pero antes no existía. Había unos cuantos locales como medio olvidados, pero una cosa invisible. La transexualidad igual, ¿sabes? Durante mucho tiempo ha estado absolutamente ignorada. Por eso digo que sí es verdad que, aunque lo haya hecho un poco un plan de regañina, pero que si un colectivo se define o toma las siglas para dar el nombre de toda esa diversidad, tiene que responsabilizarse. Y si no, no pasa nada por decir grupo de gays y lesbianas, de no sé dónde, ya está, sí está resuelto. O sea que no hace falta poner todas las letras, pero si las ponemos y no lo ejercemos, le estamos quitando voz y representatividad a otros grupos. Totalmente de acuerdo, o sea, de hecho ayer tuvimos aquí una acción, bueno, porque hemos dado nuestro Madrid nos ha pedido grabarnos para salir en un programa de las mañanas y el periodista se utilizaba para gay y a mí me dolía, decía, pero bueno, es que no solo es gay el hombre, no somos un grupo gay, somos un grupo LGTB, o sea, y aún así todavía hay mucha mala educación en ese sentido, ¿no? Pues las entrevistas que yo he tenido siempre es, a lo mejor por desconocimiento, ¿no? Homosexual. Como mucho, de gay pasan a homosexual y para también se incluyen las mujeres, pero siempre empiezas con gay. Con orgullo gay y tal, no, orgullo LGTB. Yo muchas veces tengo que corregir a la gente, no, es orgullo LGTB, orgullo de LGTB. Y también hago intento hacer un poco esa labor de concienciación, ¿no? De que no... Pero es verdad que nos cuesta a todos, que decir orgullo gay es algo muy normal todavía. Bueno, porque ha sido muy formalizada hace poco. Unos de 5 años atrás, siempre era el movimiento gay. Claro. 20 años atrás era el movimiento de liberación sexual, el movimiento de la liberación homosexual. Claro.
O sea, no incluía ni transexuales, ni bisexuales y tal. O sea, la historia va marcando las nomenclaturas, las definiciones de los movimientos, ¿no? Entonces ahora, movimiento LGTB porque es de 4 o 5 años atrás, o sea que no existía LGTB, ni siquiera las siglas. Totalmente de acuerdo, ¿sabes? Que va mucho más rápido que es cierto que yo soy bastante mal educado en esto, pero va más rápido la postura políticamente correcta que realmente un contenido que sostenga eso. Ya muchos grupos se nombran, incluyen la queer, la de intersexuales y la más H, que sinceramente tampoco tengo... Nosotros también con la más H. Tampoco tengo claro todo lo que representa, pero se hace esta cosa antes de tener un contenido que realmente represente eso. Que es muy bueno, que es una forma de ir avanzando, que no es algo malo, pero que no nos quedemos solamente en el gesto. Nosotros, por ejemplo, el más H, por ejemplo, sí que tenemos un trasfondo mayor porque no lo éramos y pasamos a serlo, porque hubo un grupo de gente heterosexual que se vinculó y muy fuertemente con esta comunidad, y sin embargo la T pues la tenemos menos trabajada, aunque han pasado personas transexuales por esta comunidad, pero no muchas personas han pasado y no muchas se han quedado. La queer, todo el movimiento queer, por ejemplo, que es bastante de moda, pero es un movimiento muy transgresor. Entonces, en muchos grupos que son de corte más conservador, realmente no tienen un sitio, ¿sabes? Porque desde el aspecto, la forma de manifestarse, las ideas, la forma de vivir la sexualidad, todo el rollo transversal del género, realmente incordian. Entonces, son muy transgresores. A mí me encanta, me parece fantástico, pero es verdad que hay grupos que están como a niveles muy distintos y es difícil gestionar un colectivo que les integre de una forma, no te digo equitativa, porque es casi imposible, pero sí de una forma amable, ¿no? Inclusive igualitaria, ¿no? Con la intención de que tengan el mismo lugar. Pero al menos es una forma de ir creando una realidad. Siempre los cambios sociales se van produciendo así, se van cambiando primero posturas, intenciones y luego otras realidades. Yo soy muy optimista porque es verdad que en los últimos años hay grupos que eran minoritarios, que están en un segundo plano, que están ocupando un lugar por mérito propio, ¿vale? Que están ellos reivindicando su sitio y además reivindicándolo muy desde esta idea que comentamos de orgullo, desde un sitio muy de aquí estamos. O sea, es como un discurso como muy claro, muy directo, y que es tremendamente transgresor. A mí me parece que es muy interesante todo lo que están aportando esos grupos minoritarios, tanto bisexuales como queer, intersexuales, heterofriendly o heteros que son cercanos a determinadas historias, no se me deja alguno. Toda esa parte de ahí están revolucionando y flexibilizando los referentes que tenemos de la vivencia del afecto, del género, de la sexualidad, de la orientación, de la identidad, y están permitiendo que todos seamos más libres y estemos más holgados en nuestra identidad. Y sin embargo, nos cuesta. Esta cita de Jodorowsky que tenía el último de apuesta, que era algo así como: los pájaros que viven en jaulas creen que volar es una enfermedad. Pero es verdad que todavía, hace 3 semanas en Barcelona, en una playa, llegó un chico que iba vestido, llevaba braguitas, llevaba un bolso rosa, un anillo con peluche, una diadema y una falda. Y se puso en la playa, se quedó en braguitas, se puso todo en el sol y toda la playa lo estaba mirando. ¿Vale? Pero es una absoluta transgresión de los roles de género. ¿Vale? Es fantástico, está haciendo algo tremendamente productivo para todos. Y sin embargo lo que recibe es censura. Y censura que no fue nada explícito, porque cualquiera se podía haber acercado a insultarle o a bromear. Fue algo mínimamente elegante porque nadie le interceptó. Pero es verdad que nos cuesta aceptar todo el camino que están abriendo muchas personas, que va más allá de nuestras posibilidades individuales de abrir camino. Sin embargo, insisto, aquí es muy interesante recuperar lo que están haciendo los bisexuales, que está muy invisibilizado. Y ya se me cayó, estoy demasiado. Yo lo último que te voy a comentar es que cuando me ha parecido, o sea, a lo mejor es una persona enorme, pero cuando te he comentado que
yo he hablado de mi orientación sexual como programado, ¿no? Como diciendo, bueno, yo he nacido con esto, porque no he sabido definirlo, ¿no? Yo sé que ni siquiera está clara el origen de la heterosexualidad. O sea, se sabe que, bueno, que está la religión, pero no se tiene clara ni el origen de ni la bisexualidad ni la orientación sexual en sí, ¿no? Sé que desde el género sí, creo que dentro de la estrella terminal, ¿no? Tiene algo que ver. Es que me ha parecido, o sea, a lo mejor siempre es una frase mía, como que has dudado, ¿no? Cuando he dicho que yo estaba como programado para... No, me da esa impresión. Que yo he tenido una experiencia de, no sé si llamarlo de homofobia por parte de un bisexual, porque yo le comenté que, bueno, hay bisexuales que te dicen, libérate, libérame de que... O sea, yo tengo claro, yo creo desde muy pequeñito, que yo siempre he sentido atracción por los hombres. Y ahora que tuve una, no sé lo que me la vez pasada, que tuve un atisbo una vez, pues sentí admiración por una mujer, pero a un nivel, fue una admiración de segundo, fue una admiración de segundo, pero yo reconozco que fue una admiración que nunca sentí por una chica, pero pasó y ya está. Entonces este chico, cuando se lo comenté, libérate, yo puedo sentir afecto por una mujer, pero no atracción, y eso no me hace bisexual. Creo, no sé, o sea, yo te digo que estoy programado, por decirlo de alguna manera, porque no sé cómo definirlo, o sea, si mi orientación sexual siempre ha sido hacia los hombres. Entonces, pues, me ha parecido un poco como un atisbo de duda de cómo, no, o sea, que a lo mejor, como tú dices ahora, la persona puede ser fluida y cambiante, o sea, yo a veces no lo descarto, a lo mejor entre los años, pues pueden amar a una mujer, pero en ese momento ahora mismo no siento así. Sí, no, para nada hacía ningún tipo de descalificación. Por citar la escala que hizo Kinsey, si había un porcentaje que era pequeño de heterosexualidad exclusiva y de homosexualidad exclusiva, pero es verdad que hay personas que tienen una vivencia del deseo, de la orientación, de la atracción, del enamoramiento muy clara y muy estable durante un tiempo muy largo. Pero creo que hay un 5%. Oye, hablamos de un 80 o 90% que estaba en el ámbito de la bisexualidad. Entonces, que es posible que cada uno, y además insisto, cada uno es quien tiene el derecho a ponerle nombre a lo que siente, nadie más. Siempre resulta muy curioso lo que decía que también hay una discriminación del otro lado. O sea, muchos bisexuales o muchos homosexuales o lesbianas que han tenido relaciones con otro sexo, cuando tú dices, nunca está con una mujer, es como, chico, comprobado, ¿no? O sea, Rosada está poco cerrada, libérate un poco, que estás ahí como... Hay como una cosa con mucha facilidad juzgamos la vivencia sexual de nosotros. Existe esto de la idea de discriminación, de separar lo bueno de lo malo. Nosotros nos creemos que estamos en el lado más válido. Entonces eso hace que tengamos unas reglas un poco absolutas. Hay que llevar mucho tiempo que nos pongamos muy difíciles cosas que son más sencillas. Vamos a dar por terminada. Muchísimas gracias. La intervención y bueno, genial. Pues nada. Y